familia a este nuevo episodio del podcast de Fuente de Vida, Vida sin Filtro. Y hoy tengo el placer, el privilegio de estar grabando nada más y nada menos que en México, Toluca, con un gran amigo, Pastor Johnny Sánchez. Y quiero saber muchísimas cosas de su vida sin filtro, porque acuérdense que este podcast es sin filtro, así que le va a tocar hablar y hablar sin filtro de muchas cosas y experiencias que lo han llevado hasta donde está el día de hoy. Se preguntarán quién es. Ahora él se va a presentar con más tiempo, más profundidad, pero es un pastor de una iglesia aquí en Toluca, junto a su hermano Peter, también pastor de la iglesia Valle de Bendición. Y no solamente eso, sino que tiene un ministerio impresionante de liberación, un ministerio profético, un ministerio donde él imparte a otros ministerios, a otras iglesias. Tiene una sabiduría, una unción y una gracia impresionante. Pero queremos conocer cómo llegó a convertirse en ese pastor Johnny Sánchez que conocemos hoy. Algunos tenemos el privilegio de conocerlo muy cerca. ¿Cómo llegó a convertirse en el pastor que conocemos hoy con tan solo 30 años que acaba de cumplir? No le ha dado depresión por llegar a los 30, gracias a Dios. O sea, queremos saber cómo se ha convertido en lo que es a día de hoy con solo 30 años, lo que a otros tal vez le cuesta 40, 50, incluso hasta más, o algunos directamente a veces no llegan. ¿Y cómo ha sido todo este proceso sin filtro? Cuéntanos, Pastor Johnny. Muchas gracias, amigo. Gracias por hacerme parte de este programa. Me siento privilegiado, me siento honrado. Cuando me invitaste dije, sin filtro. Dije, pues va, sin filtro. Yo siempre he comentado que se aprende mucho en la mesa, en un sofá platicando, más que en una plataforma, que sé que es de bendición, pero si quieres conocer el corazón de una persona, la mesa significa pacto, la sala, estar sentado. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Sánchez Barrera, me puedes decir Johnny Sánchez, entre amigos. Soy de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en México. Tengo 30 años, los acabo de cumplir el 5 de mayo. Estoy pastoreando juntamente con mi hermano y con mis padres. Y ha sido una gran aventura. Gracias por este privilegio. Y pues iniciemos este podcast sin filtro. Y pues lo que Dios vaya a hablar. Ok, vamos a darle ya, vamos a ir directamente a lo hueso, o sea, sin filtro. Algunos de los que te conocemos sabemos que tienes un ministerio profético, trabajas mucho la liberación, la manifestación del poder de Dios a través de diferentes formas, diferentes manifestaciones, valga la redundancia. Pero queremos saber cómo era el Johnny antes de convertirse pastor. O sea, ¿qué deseos tenía? Ya en ti había el deseo, sí, yo quiero ser pastor. ¿Tuviste alguna señal, evidencia, palabras que te decían? ¿O simplemente lo sentiste? ¿O simplemente te inspiraron tus padres, tus abuelos y dijiste, sí, yo también quiero ser pastor? ¿O fue algo, no sé, una experiencia como que te transformó y dijiste, wow, ¿qué es esto? Yo quiero esto y yo quiero más. O sea, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo iniciaste? Muy buena pregunta. Mis papás son pastores. La mayoría de mis tíos son pastores, de parte de mi mamá, de mi papá son pastores. Mis abuelos son pastores. Entonces vengo de generaciones de ministerio. Soy cuarta generación de cristianos, soy tercera generación de ministerio pastoral. Y todo, o sea, he estado envuelto en todo un ambiente sacerdotal, ministerial. Y la verdad que yo al ver a mis padres servir a Dios, ver a mi padre orar todos los días a las 5 de la mañana, ser un hombre y una mujer, mi mamá, muy íntegros, amando la obra de Dios. Yo creo que hay cosas que un padre no puede decir, pero un padre puede inspirar con el ejemplo. Está no tanto en la cantidad de palabras que uno pueda enseñar, sino en el peso de cada una de ellas. Y mis padres, muy pocas veces mi papá me dijo, ora, ayuna, porque los veía orar y los veía ayunar. Lee tu Biblia. Casi no me lo decían porque era un asunto de que yo lo veía en mi casa todos los días. Era algo muy impresionante, que no había una doble cara. Veía a mi papá cómo era en la casa, cómo era en la iglesia, mi pastor cómo era en la casa, cómo era en la iglesia, mis abuelos cómo era en la casa, cómo era en el templo. Nunca hubo esa faceta y obviamente eso me inspiró a mí a poder avanzar y seguir las pisadas de ellos.
Sabía desde muy pequeño que había sido llamado al ministerio. No sabía específicamente si un pastor, si un profeta, si un apóstol, quizá porque me faltaba conocimiento muy pequeño, pero sabía que estaba consagrado al servicio de Dios. Yo comencé, quizá no predicando, comencé en alabanza, quizá como todo hijo de pastor, sirviendo, comencé tocando, mi papá es cantante, mi mamá son cantantes de música y de mariachi, y habíamos viajado muchísimo con ellos en lugares, mis papás han grabado música, entonces estuvimos envueltos también en alabanza, y eso mismo nos hizo inspirar a tocar música. Comenzamos a tocar en el grupo de alabanza, me gustaba muchísimo la batería, después la guitarra, después la batería, después el piano, después comencé a cantar, luego a dirigir, y de ahí mi pastor pues comenzó a formarnos mucho esa parte ministerial. Mi papá tenía un ministerio también mucho hacia afuera, mis padres viajaban mucho, y mi pastor, Cándido Ceballos y Damaris Barrera, ellos pues comenzaron a hacer una función de un padre espiritual, una paternidad espiritual. Comenzaron a formar en mi vida esa parte del ministerio, en la fe. Y no sabía que fui llamado, sino que yo creo que una persona que cuando va en el camino de Dios, Dios te va mostrando esas piezas, te va mostrando ciertas cosas y te va introduciendo hacia cosas específicas en un tiempo en específico, en un momento específico, en un lugar específico, con una asignación específica. Y yo creo que ahí Dios va revelando poco a poco, hasta llegar al punto donde ahorita estamos pastoreando en Toluca. Si tú me dices, ¿vas a estar toda la vida en Toluca? Yo deseo, claro que sí. Pero también como he vivido cosas de que Dios nos ha movido, pues estoy también expectante que sea de lo que Dios quiere hacer, sea en Toluca, sea en otro lugar, pues yo estoy a lo que Dios va a hacer. Entonces, número 1, yo vengo de generación. Número 2, sí me inspiraron a mis padres. Número 3, hubo una formación ministerial en un tiempo específico y que estamos llegando a este punto. Primero era músico, adorador, fui líder de líder de jóvenes, fui líder de alabanza, fui líder de niños, pasé por todos los departamentos que te puedas imaginar, los que no existen, los que existen, pero ha sido un momento muy crucial. Fíjate que la Biblia dice en el libro de Salmos 105, versículo 19, en la traducción nueva traducción viviente dice así, que cuando llegó el momento de cumplir los sueños de José, dice, Dios puso a prueba el carácter de José. Entonces, esa palabra sueño, dice, la palabra que Dios había depositado en José, cuando Dios le habló, dice que tenía 17 años. Entonces, y comenzó a reinar a los 30 años. Cuando llegó ese momento, José pasó un proceso de formación de carácter. Entonces yo creo que hay cosas que tienen que ser procesados, tenemos que ser procesados en formación para poder cumplir una función y un propósito aquí en la tierra. Qué bueno eso que estás diciendo. Y quiero hacerte otra pregunta, enlazando todo lo que vienes diciendo, cómo fue ese proceso de formación, de crecimiento, de servicio, de inspiración, viendo a tus padres, a tus pastores. ¿Cuándo comenzaste a pastorear? O sea, ¿cuándo ya tuviste o cuándo fue el momento donde dijiste, ok, Johnny ya no solamente está sirviendo, al final todo es servicio, o sea, da igual el lugar o la posición donde estés, todo es servicio, pero ¿en qué momento llegó, en qué edad o en qué circunstancias también? ¿Estabas soltero, estabas casado? Cuando comenzaste a pastorear, y si tenías ahí todas las herramientas que hoy tienes o tenías menos, estabas aprendiendo, o el hecho de convertirte o de tomar la responsabilidad, la asignación de pastorear te llevó a decir, necesito indagar más, necesito profundizar más, necesito descubrir más, o algo en ti despertó ese hambre por más? O sea, ¿qué pasó en ese inicio? O sea, ¿cuándo inició y qué pasó después? Es muy buena pregunta y hay muchas cosas que decir de esa pregunta. Ok, hace 3 años nosotros fuimos enviados a pastorear aquí en Toluca. Primero fuimos toda la familia, mis padres juntamente con mi hermano Peter y un servidor, fuimos enviados a Toluca. Antes de ser enviados a pastorear a Toluca, nosotros hacíamos una función de pastor. Es decir, cuidar a la gente, cuidar las ovejas, enseñar, predicar. Vamos a ver más de 6 características que Jesús enseñó y dijo, vio las ovejas que no tenían pastor
y les comenzó a enseñar. Entonces un pastor enseña y vio a las ovejas que andaban extraviadas y comenzó a darles dirección. Y vio a las ovejas y tuvo compasión de ellas porque no tenían señor y les enseñó cobertura, les comenzó a cuidar. Y vio a las ovejas y tuvo compasión de ellas porque estaban desanimadas y desamparadas. Ahí vio cuidado y puedes ver ciertas características. Yo creo que el ser pastor va pasando por un proceso. Así como cuando Dios le habla a David, creo que es Salmos 77, no recuerdo bien el capítulo. Dijo: yo te llamé detrás de las majadas de las ovejas para que apacentases a mi pueblo. Le había dado una profecía, una palabra, había un llamado a David, pero todavía no era un pastor de Israel. Comenzó siendo un pastor, hacía la función, tenía la unción, pero no había sido confirmado, no había sido constituido. Y después de eso había un llamado. Y Dios le habla a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí en Belén y tiene un hijo, yo te voy a mostrar a quién vas a ungir. Entonces había un llamado desde el nacimiento. Dios había puesto en el profeta. Llega el profeta y lo unge, hace el llamado, lo ungió. Ahí es una confirmación, pero no había sido constituido, no había tenido esa labor pastoral. Entonces yo creo que todo en el proceso que hemos vivido nosotros fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre, porque dice la Escritura en Efesios capítulo número 4, versículo 11, dice la Biblia que Él constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, hablando en un pasado, hablando que Él nos llamó desde antes de la fundación, había un llamado. Entonces hay gente que quiere ser pastor, pero algunos no tienen el llamado de ser pastor. Hay gente que quiere ser un ministerio, pero no fue llamado. Los dones del Espíritu te los da el Espíritu Santo como Él quiere. Los dones del Padre, que son motivacionales, Él también te lo puede dar. Pero los dones que da Jesucristo, los ministerios, son antes de la fundación. Por eso en Jeremías capítulo 1 dice: yo te llamé desde el vientre de tu madre, te escogí como profeta a las naciones. Entonces ya estaba el llamado en nosotros. Viene un proceso de: ¿sabes qué? Mi pastor me dijo: ayúdame con los jóvenes, ayúdame con esto. Y comenzamos a hacer una labor pastoral, pero no había confirmación. Hasta que fuimos enviados, hubo un ungimiento, hubo una constitución de algo que ya habíamos hecho, pero cuando vienen y nos ministran, nos ungen, nos confirman y nos constituyen, ahí se desprende una unción, un manto, una autoridad mayor. Entonces, si alguien quiere ser un ministerio, tiene que tener llamado de parte de Dios, tiene que ser constituido por un ministerio oficiado y tiene que ser asignado a un lugar específico. Entonces, David fue llamado, David fue ungido y pasando los años, David fue constituido, que inició a sus 30 años. Algunos de ustedes no saben esto, pero cumplí 30 años hace unas semanas y vino mi pastor y vino a ungirme, una confirmación ministerial. Me dijo: viene una nueva dimensión de tu ministerio. Aparte de 3 años, ministerio hacia otros lugares, hacia las naciones. Entonces fue entendido y me ungió en una nueva etapa de mi vida. Mi hermano es el pastor principal de Valle. Yo soy un pastor asociado que hago la función igual que él, pero también estoy bajo autoridad. Decir: ¿cómo estás? Hacemos labor pastoral. Ahora nosotros hacemos labor pastoral hacia otros ministerios, ayudando, sirviendo, porque hemos entendido que nuestro llamado es local, pero también es a la iglesia universal. Entonces, en esa etapa de formación está el llamado, está el ungimiento de la asignación del llamado, está la constitución del llamamiento, y de ahí viene lo que se le llama la glorificación del llamamiento, que es la máxima autoridad. Esa es una pregunta. Número 2, una respuesta. Ahora la segunda respuesta: ¿cómo fue que hubo esa hambre? Como hay hambre del llamamiento, hubieron personas en mi vida que fueron de inspiración. Entonces, tú tienes un padre, tú tienes un pastor, tú tienes mentores. Dice la Biblia en Gálatas capítulo número 4 que el padre envía a su hijo bajo tutores y curadores en el tiempo señalado por el padre. Entonces, el padre siempre te va a exponer hacia mentores, tutores que te enseñen algo específico que quizá tu pastor no tiene esas herramientas. Y te va a enviar hacia un curador, alguien que tenga una unción para sanarte. Porque muchas veces
voy a decir algo que son sin filtros. Muchas veces nuestro pastor, por falta de experiencia, por heridas, lastima en el proceso de formación. Y a veces no quieres que el pastor te sane. Vendrán, Dios enviará curadores a tu vida para sanar ciertas heridas y tú aprendes de ellos. Vendrán otros ministerios que te van a ayudar a ciertas cosas específicas que tienes que aprender. Mi pastor es un maestrazo. Mi pastor nos enseñó a amar la palabra. Me enseñó a amar la palabra. Es más, mi pastor, cuando estábamos en el grupo de alabanza, no creía que nosotros leíamos la Biblia. Y como ¿qué dudas tienes? Y no preguntábamos, mi pastor dijo, no creo que la esté leyendo, y nos puso a transcribir la Biblia. 3 veces transcribimos la Biblia completa. Porque era una manera de que ama la palabra, vive la palabra, que dice la Biblia. No es tanto por emoción, sino por la palabra, por convicción. Que está escrito, la palabra te sostiene, la palabra te crea, la palabra te sana, la palabra te limpia, la palabra. Y mi pastor metió tanta doctrina, tanta palabra. Mi padre biológico, Pedro Sánchez, me hizo amar la palabra desde pequeño. Jugaba fútbol con él y me tiraba la pelota y me decía Génesis, y yo tenía que regresarla, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Entonces mi padre biológico me hicieron amar la palabra de pequeño. Mi padre ministerial, espiritual, me hizo amar la palabra en una dimensión diferente. Pero llegaron otros ministerios a enseñarme cosas específicas, códigos específicos que empezaron a darnos esa herramienta para poder hacerlo. Entonces, dice la Biblia, con eso termino, no sé si tienes otra duda de esto, pero dice la Biblia en Santiago capítulo número 1, 17, versículos 17 y 18, dice que hay un nacimiento por la palabra. Según Juan capítulo 3, dice que Nicodemo habló, hay un nacimiento por el Espíritu, hay un nacimiento en el agua, hay un nacimiento en la carne, pero hay un nacimiento por la palabra. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, creo que es Oseas capítulo 8, dice, y yo enviaré hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que tiene nacimiento de espíritu, de agua, cuando se bautiza, de la carne, pero no de la palabra. Yo creo que hubieron hombres de Dios que me transmitieron esto. Mi padre biológico, mi pastor y otros ministerios, que comencé a amar tanto la palabra, que vino a activar ciertas cosas en mi vida, que es lo que actualmente hacemos, que es la palabra de Dios. No sé si me faltó contestar algo más de lo que me dices. ¿Bien? Bien. Creo que contestaste bastante y bastante bien. Quiero saber, en todo este proceso, ya mientras estabas ejerciendo, pastoreando, cuidando, con hambre, siendo instruido, ¿qué frustraciones viviste de por medio? O sea, ¿qué frustraciones o cosas donde dijiste, ya me cansé, esto es demasiado? O sea, momentos donde dijiste, no aguanto más. O sea, donde te frustraste o claro, en el proceso a veces uno suele ser cosa del proceso. Todavía no ve a dónde va a llegar. O sea, a veces hay cosas que tú dices, ¿y esto para qué sirve? O sea, momentos donde tú te planteaste, estoy perdiendo el tiempo. O sea, no entiendo nada, no sé para qué sirve esto, por qué estoy transcribiendo la Biblia todo el rato. Momentos donde tal vez, no sé, enfadado con tu pastor. O sea, momentos de vulnerabilidad en ese proceso. O sea, cuéntame un poco de eso. Ok, es sin filtro. Claro. Muy bien, y espero que esta sea de mucha bendición para los que nos estén viendo. Pasé muchos momentos de crisis, momentos de dolor. Le dijeron a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay cosas que Jesús tuvo que padecer. Dice la Biblia que Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, termina creo que el versículo 51, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Pero el contexto de esto es que se perdió en el templo. Y su madre le dijo, ¿por qué nos haces así, Jesús? Su madre lo reprendió, no lo vuelvas a hacer. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia y llegó a la obediencia hasta la muerte. Tuvo que padecer regaños Jesús. Es más, Jesús tuvo que ser formado. Si no hubiera sido importante la paternidad, no hubiera puesto a su padre.
puso a María de su padre porque tenía que ser formado. Mis padres servían demasiado a Dios, hombres de oración, de palabra, ministraban, pero una de las cosas que yo pasé es que no había la sobreabundancia económica. Te voy a hablar de varios puntos que creo que le puedo ayudar a la gente. No había la sobreabundancia económica. Y mis papás predicaban, yo sé que no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor a Dios, pero el que trabaja en el altar, que viva del altar, dice la Biblia. Pero no había honras en el ministerio de mis padres. Y yo vi a mi padre nunca quejarse, siempre orar, pero no había esas cositas que tú querías, unos buenos zapatos, zapatillas, unos buenos ropa, restaurantes. Y mi papá siempre tuvo una buena actitud diciéndome, papá, quiero esto. Mi hijo, no tengo. Pero qué tal cuando tenga. Y eso cómo me lastimaba. Pero tú oras, tú ayunas, tú eres Pedro Sánchez, te conoce tus canciones, eres popular, eres famoso. Y no habíamos esa sobreabundancia. Y eso es algo que a mí me pegaba muchísimo. Me pegaba como un siervo de Dios. Tenía que padecer mucho eso. Y esto sé que algunos van a comentar y van a tirar hate. Pero no hablo de lujos. Hablo de una vida estable, digna, estar en paz. Entonces, algo que yo fui procesado es la parte económica. La parte de que no había sobreabundancia. Yo comencé juntamente con mi hermano a estudiar de finanzas, a ver, enséñame, aquí estamos haciendo mal. Y ahí donde vimos algunas maldiciones, aprendimos maldiciones financieras, aprendimos de los principios financieros y comenzamos a hacerlo. Algo que fui procesado fue eso. Fue, número uno, la parte económica. Número dos, fui procesado en la formación de mi pastor. Mi pastor es un hombre militar. Su papá era militar. Y mi pastor tenía una frase, decía, lo bueno cualquiera te lo puede decir, pero yo me voy a encargar de decirte lo malo, que tienes que cambiar. Yo predicaba en la iglesia y predicaba y Dios me usaba. Y yo dije, me fue excelente, ¿no? La gente se me acercaba y me decía, wow, Johnny, de verdad Dios te usó, increíble, gracias por la palabra. Terminaba de que la gente me felicitaba, mi pastor me hacía así, ven. Me metía en la oficina y me decía, esto que dijiste estuvo mal, no se habla así, cuida estas palabras, cuida a los demás, esto estuvo mal, estuvo fatal. ¿Qué quisiste decir con este texto? Ni siquiera lo interpretaste bien. Y mi pastor era un hombre duro. O sea, literalmente era duro. Me dijo, estuvo horrible tu mensaje. Estuvo mal, estuviste chueco. Estuvo aquí, ni siquiera. Tu introducción fue muy larga, tu conclusión fue inconclusa. Te enfocaste mucho en esto. Y yo terminaba así todo desmoralizado. Dije, yo me preparé tanto tiempo, oré, ayuné, leí la Biblia. Y yo sufría ese dolor, pareciera que el menosprecio de mi pastor. Y eso me causaba dolor. Aquellos que entienden un poco de temperamento, yo era sanguíneo. Y el sanguíneo busca mucha afirmación en palabras, aprobación. Y yo me iba así. Aparte de que mi pastor se metía mucho en mi vida, yo estudié con mi pastor mi carrera. Estuve 5 años de lunes a lunes todo el tiempo con mi pastor. Mi pastor veía cuánto sacaba de calificación, si hacía la tarea, si no hacía la tarea. Me observaba todo me observaba. Yo estaba con él. Yo le serví a mi pastor muchos años, pero 5 años fue intenso lunes a lunes. Le lavaba su camioneta, hacía trámites. Había cosas muy fuertes que mi pastor hacía de carácter. O sea, hablo de cosas de carácter. Tiene que ser un compromiso y de repente no tenía dinero para el taxi o para el camión y me iba caminando del centro a mi casa. Padecer eso, calor. Para los que saben, Coatzacoalcos hace mucho calor. Caminaba, me dolían los pies. Y eso me lastimaba. No sabía cómo vivir con eso. Y mi pastor, en su buena intención de formarme, siendo firme, siendo duro, lastimó muchas veces mi corazón. Llegaba a la iglesia, llegó un tiempo donde no podía recibir de mi pastor, porque si no puedes recibir al mensajero, no recibes el mensaje. Y llegó un punto donde veía a mi pastor predicar y no podía recibir, porque yo sabía que me estaba destruyendo por dentro. Estaba literalmente me estaba quebrando. Yo quiero hacerlo mucho a mi forma. Ahí aprendí un principio, que aquel que es flexible difícilmente será quebrantado. Y yo tenía tantas estructuras, tan cuadrado, era tan firme en mis convicciones, que cuando mi pastor quería meter la mano y como yo no era flexible, me quebraba.
porque era quizá obediente, pero no era sumiso. Y Dios tendría que trabajar mucho con mi corazón. En una ocasión yo estaba muy mal. O sea, yo quise renunciar muchas veces. Es más, una vez le dije a mi pastor, renuncio. Nunca más. No estoy en el grupo de alabanza, no quiero jóvenes, no quiero fuerzas especiales, no quiero servidores. Ya renuncio. Mi pastor se me queda viendo y me dijo, ¿por qué? No lo sé. Simplemente voy a renunciar. No quiero nada. Ya estoy mal. Tenía 18 años. 18, 19. Yo estaba muy mal. Mi pastor me dijo, mira, no te voy a aceptar tu renuncia hasta en 3 días. Vete a la casa, descansa en tu casa, porque yo soy de los que si tomas la decisión, yo te voy a hacer que la sufras. Y no te quiero ver en el grupo de alabanza, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Y yo sabía que mi pastor estaba hablando en serio. Yo salí del templo caminando, llorando, le dije a Dios, te fallé, iba llorando, te fallé porque te prometí desde mis 10 años cuando tuve mi encuentro contigo, te prometí que nunca más te iba a dejar de servir. Te fallé, discúlpame. Y yo estaba llorando, llegué a un parque en la noche, me subí a un columpio y yo llorando le dije, pero ¿por qué te fallé? ¿Por qué? Dime. No me he dado cuenta que yo estaba colapsado. Llego a mi casa llorando y en mi casa había solamente 3 recámaras. Subo para llorar en la recámara y lo compartía con mi hermano. Y yo estaba llorando en la cama, de repente llorando. ¿Sabes que lloras tan así? Y de repente sale mi hermano debajo de la cama y me dice, ¿qué tienes? Y me espantó, dije, ¿qué haces aquí? ¿Y qué tienes? Yo le dije, nada. No, cuéntame, ¿qué tienes? Le dije, es que mi pastor, que es mi tío, estoy destrozado, ya no aguanto más. Siento que la pequeña esencia que yo tengo queda así. Estoy muriendo. Y mi hermano me dijo, ¿y no crees que Dios quiera que mueras? Esa pequeña cosa que tienes tiene que morir. Y cuando me dijo eso, se me vino un texto bíblico que dice, si la semilla cae y no muere, no va a dar fruto. Dios estaba ocupando la vida de mi pastor para hacer morir las cosas de la carne, mi mentalidad, mi personalidad, para que Dios pudiera reconstruir, morir y así dar mucho fruto. Viví momentos vulnerables económicos, ponía negocios y no pegaban. Repartí comida en las calles. Era el que cocinaba, el que repartía, el que entregaba el cambio, todo. Pusimos un negocio de aires acondicionados. Trabajamos y terminamos más endeudados. Hablabas de bendición y no la veíamos. Recuerdo en la última ocasión de las últimas, la prueba. Ese yo le llamo el examen final. Mi hermano y yo le llamamos el examen final. Mi pastor nos llama. Como vivíamos mucha escasez, aprendimos de los principios bíblicos impresionantes de la Biblia. Y lo predicamos y la gente prosperaba y nosotros no. Y me acuerdo que estaba mi pastor y mi pastora. Fue de las últimas charlas fuertes que tuvimos de formación. Te hablo antes, 3 meses, 4 meses antes de ser enviados a Toluca. Y dijo así, ¿por qué predican algo que todavía no se refleja en su vida? ¿Por qué predican de finanzas si todavía no son prosperados de finanzas? ¿Por qué predican de esto? Y mi hermano se suelta a llorar, no podía ni responder. Yo estaba quebradísimo. Mi pastor era firme, era duro. Mi pastora, que la amo, le agarraba el brazo a mi pastor y decía, Cándido ya. Cándido ya es suficiente. Y los dos llorando, yo tenía un coraje tan fuerte. Y yo le dije a mi pastor, me levanté y le dije, si yo estoy mal, pregúntase por qué estoy mal. Entonces, ¿por qué me pone a predicar? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Era tanta frustración que teníamos. ¿Por qué pasa lo otro? Pues pregúntese a usted, ¿por qué estoy mal? Usted es mi pastor, debería saber. Fue una conversación tan fuerte, tan difícil. Me dijo, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Y me acuerdo que salimos de ahí, mi hermano y yo llorando, y le dije, vámonos. Dije, vámonos. Ya no podemos aguantar más. Es muchos años este dolor, sufrimiento. A la semana llega una profeta y nosotros entendíamos el poder de la honra. No teníamos mucho dinero y le invitamos a comer. Le dijimos al pastor, ¿puede invitarla a comer? Y yo, sí, invítala. La llevamos a comer a esa profeta. Y ni siquiera llegamos al restaurante. Ni siquiera llegamos a la mesa. En cuanto llegamos a la mesa para
sentarnos a comer. Se voltea y nos dice a mi hermano y a mí, ¿saben por qué no han prosperado? Y nosotros era un tema tan delicado que no queríamos tomar. O sea, ya por favor. O sea, ya por favor, ya no. Digo, ¿saben por qué? Me dice Dios así, porque Dios no ha querido. Porque si los hubiera prosperado unos años atrás, se hubieran dedicado a los negocios, a todo lo que tienen, y ustedes primero son gente de altar. Este tiempo Dios los procesó para este momento, para ser promovidos. Y nos suelta más palabra. Y literalmente no fuimos prosperados, hacíamos todo, obedecíamos, porque Dios no quería hasta el momento indicado. Y eso nos dio como un bálsamo, un respiro, lo estamos haciendo bien. Pedimos perdón a mi pastor por levantarle la voz. Perdóneme. Nos dio y comenzamos a servir. A los pocos meses fuimos enviados. Fue un momento así, muy rápido, todo se dio rapidísimo. Ahora actualmente, después que fuimos sembrados acá a Toluca, vimos la bendición. La gente nos pregunta, ¿por qué es una iglesia tan creciente? Somos más de 400 personas en menos de 3 años. Que gente de 20, 30 años no lo pueden creer, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque fuimos formados en oculto. Y hasta el tiempo de la hora. Eso es algo muy importante. A ver qué día lo platicamos. Hay mucho que platicar. Porque hay gente que ha llegado su tiempo, pero no le ha llegado su hora. Es como cuando vas a ir a una tienda a comprar. Se abre a las 9 de la mañana. Pero cuando pasas al banco, dicen, toma tu turno. Y hasta que sea tu turno, vas a llegar. Lo que Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer, si no ha llegado mi hora? El tiempo había llegado, pero su turno no había comenzado. Y nosotros esperamos el tiempo y el turno. Por eso hay gente que divide iglesias, porque quizá tiene un llamado, tuvo una formación, y porque ha tenido evidencia y fruto de su ministerio, piensa que ya llegó su hora, pero no ha llegado su hora. Por eso dice, el Padre solamente se le ha dado su potestad, mi segunda venida, porque nadie sabe los sazones, ni sabe la hora en que llegaré. Porque hay gente que quiere el tiempo, quiere eso, pero no espera su hora. Y la hora es importante. Y la hora se tiene que hacer en momento de autoridad que se te envíe. Entonces, ¿hemos padecido? Sí. Ministerialmente sí. Y actualmente seguimos padeciendo formación. Ahora hemos abierto iglesias, damos cobertura a otros pastores. Mi pastor y mi hermano somos los 3, digamos que, principales en abrir sedes. Este sábado abrimos una en Veracruz nueva. Acabamos de hacer cobertura en México. Tenemos una en Laurel, otro en Mapastepec, tenemos en Toluca. Y gente nos está pidiendo cobertura porque el momento y la hora ha llegado. Pero porque tenía que pasar esto. Sin dolor, sin procesos, no hay propósito. Ok, o sea, todo lo que nos estás contando es pura materia buena. Pero hay una última pregunta, o bueno, más que pregunta es contexto porque es para desarrollar mucho. Con todo ese proceso que hubo detrás de tu ministerio, de tu vida, la vida de tu hermano, todo lo que desarrollaron, fueron enviados de Veracruz, Coatzacoalcos, aquí a Toluca. Cuando llegaste, hay una característica sobre todo en ti y es algo que la gente reconoce, lo ve, lo experimenta y es acerca de la liberación. Cuando tú llegaste a Toluca, ¿eso ya estaba? ¿Tú lo descubriste? ¿Comenzaste a ser formado en eso? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué se despertó eso? O sea, ¿cuál fue el detonante? Pero sé que es un tema que no todo el mundo entiende. Y por muchos años, para algunas personas, el tema de la liberación, el tema de demonios. Primero hay alguna gente que ni cree. Después hay otro que dice, no, eso era para otro tiempo. Y después hay gente que dice, yo que voy a la iglesia, endemoniado, jamás. Yo que sirvo a Dios, estoy en la alabanza, predico, soy pastor, soy apóstol, arcángel. Yo un demonio, jamás. Una maldición generacional, jamás. Yo soy nueva criatura. O sea, primero, ¿cómo fue que accediste o encontraste o tuviste esa conexión o esa inclinación por ese ministerio de liberación? ¿Y qué te encontraste así como que sin filtro detrás de lo que la gente ya no ve, no suele hablar?
¿Qué te encontraste detrás de cuando tú empezaste a dar esos pasos? ¿Encontraste rechazo, gente que te dijo estás loco, te fuiste ya, te piraste, o sea, te fuiste a la luna, tú eres el que estás endemoniado? O sea, ¿qué te encontraste cuando comenzó a desarrollarse eso en tu ministerio? Desde muy pequeño ya estaba en mí. Hay una ley que se llama la ley del reconocimiento. Todo lo que tú buscas está dentro de ti. Solamente tienes que reconocerlo, honrarlo y celebrarlo. Y si no está en ti, está cerca de ti. Entonces, esta ley aplica para todo. Entonces, como Dios depositó esto en mí, de liberación, de guerra espiritual, de todo esto, yo de pequeño, yo decía, yo quiero ser tu David, Dios. Yo quiero ser tu David. Y él peleaba y tocaba el arpa y se liberaba Saúl. Y yo decía, yo quiero esto, yo quiero esto. Y cuando yo tocaba la batería, esto significa guerra. Y cuando toque eso significa esto. Siempre tocaba así, estaba en mí. Me pone mi pastor, yo estaba en las áreas cubiertas y le dije a mi pastor, ¿qué puedo hacer yo para que usted sea feliz y usted tenga éxito? Mi pastor me dijo, se empezó a reír con esa pregunta que le había aprendido. Y me dijo, ¿quieres hacerme feliz? Me dijo, hazte cargo de los adolescentes. No hay líder de adolescentes. Había de jóvenes, que era mi hermano. Y le dije, ok. Y comenzamos con los adolescentes. Y mi pastor es una iglesia que entiende la liberación, que él nos enseñó. O sea, él me enseñó la liberación, mi pastor. Y yo me llevaba a algunos adolescentes y ayunaba y los liberaba. Y en una unción reconocí que Dios me había dado una unción de liberación. Desde muy pequeño lo seguí. En la adolescencia, en la juventud comencé a desarrollarlo. Comencé a meterme, a estudiar un poco. Hasta que fuimos enviados aquí a Toluca. Y me topé con otro nivel de autoridad maligna. Comenzamos a crecer aquí y empezaron a llegar santeros y brujos. Y llegó una mujer que practicó la santería muy profundo. Y ella estaba huyendo de los mismos santeros que la querían matar porque no podía salirse. Ella me dijo, yo no le tengo miedo a los demonios porque hablo con ellos. Yo le tengo miedo a los sacerdotes. Yo le tengo miedo a los sacerdotes satánicos. Ellos son los que matan porque hiciste pacto. Entonces, ella entendía el mundo espiritual. Y ella nos dijo, pero me enviaron aquí porque dicen que ustedes liberan. Porque he ido a varias iglesias y pastores no me pueden liberar. Entonces, fuimos recomendados aquí en Toluca por esta mujer. Cuando yo tengo el primer contacto con ella, estamos ayunando 21 días y ella cuando estaba enfrente de mí hablando hacía esto, como que entraba en éxtasis. Y yo dije, me dijo, es que cargas mucha unción, es que cargas algo que la deidad que se me fue asignada a mí me está diciendo que me vaya. Por eso ella como que retrocedía y dije, se me va a endemoniar aquí. Entonces agarré, la metí, vamos a un cuarto, le dije a mi mamá, ¿ayudas? La meto al cuarto y comienza a orar. Y cuando comenzamos a orar, ella se comienza a manifestar muy fuerte. Era muy fuerte, era una lucha muy fuerte de autoridad, muy fuerte. Y ella comenzaba y quería y no quería, volvía y decía así. Y mi mamá se le fue revelado y así, del espíritu, porque no lo entendía. Le dijo a la mujer, yo te desprendo de los 5 cuerpos que te asignaron. Y cuando le dice eso a mi madre, ella comienza a decir, sí, son 5. Y yo dije, ¿5 qué? Y a mi mamá le encanta la liberación. Y a mí me encantaba la liberación, pero ni mi mamá entendía lo que fue revelado por el Espíritu. ¿Ella lo dijo? Ella lo dijo, lo creyó, pero no lo entendía. Entonces comienza ella y le dije, a ver, vuelve. Porque estaba así como vuelve. Y ella como que vuelve. Le dije, tú tienes pactos de sangre. Pero yo no entendía lo que estaba diciendo. Tú tienes pactos de esto. ¿Y cuáles son los 5 cuerpos? Y me dijo, son 5 deidades que están fuertes en la santería. Y a mí empiezo a ver, yo tengo a este Oshun y tiene tatuado, tengo ese tatuado de esto. Y yo fui a asignar a 5 deidades, 5 potestades a mí. Y yo hice pacto con ellos, pero son pactos diferentes. Y empezó a hablar de cosas de misterio que yo había escuchado, pero no había sido palpable sobre mí en ese nivel. No había una dimensión diferente, una revelación diferente. Y ahí yo dije, esto me rebasa. Aunque ella sentía que yo tenía unción, que tenía autoridad, yo sabía dentro de mí que había algo misterio, que eran códigos que no se me habían revelado.
Le dije, la próxima semana te espero aquí. Yo hice al otro día una oración porque yo conocí a un hombre que Dios usaba mucho, lo usa mucho en liberación y otros ministerio, que los casos más fuertes en Coatzacoalcos se los enviaban aquí en la México y él los liberaba. Y yo decía, y yo hice esta oración: Señor, te pido que me ayudes a conocer a ese hombre llamado Gabriel Pérez, ese pastor que era amigo de mi abuelo, que lo liberaban. Cuando yo hice esta oración, no me van a dejar mentir, a los 3 días yo estaba sentado con él en Toluca. Fue una conexión divina que tenía que orarlo y se manifestó. Cuando me conoce y conoce a mi hermano de los casos, él me dijo, sí, lo que tienes es esto, yo les ayudo. Van a hacer esto y esto y esto y esto. Y él literalmente nos dijo, se nos quedó viendo, un hombre de mucha revelación, mucho discernimiento. Nos dijo, ustedes tienen ministerio, yo les voy a ayudar. Y desde ese entonces, hace 2 años y medio, ha llegado cada 15 días con nosotros a capacitarnos en esos códigos. Y ahí nos empezó a ayudar. Llegamos a esa persona, la ayudamos, vimos cómo liberaba, comenzó a enseñarnos cosas tan profundas que habrá un tiempo para otro podcast de este. Es demasiado que ahorita voy a responder eso, porque que hay gente que nos dice hoy en día, tú tienes doctrina de demonios, no, tú eres un falso profeta, no, que esto. Y mira, la gente critica mucho esto y yo les digo esto, pero lo vives, estás ahí y no has encontrado respuesta, oras, ayunas, lees la Biblia y no eres libre. Voy a decir esto porque sin filtros. ¿Está bien? No me importa que me tiren. Yo he liberado profetas, apóstoles, pastores, ministerios, cosas muy fuertes que aún ellos practican liberación. Pero es que esto no solamente es un asunto de liberación, sino de regeneración, sino de justificación, sino de redención, sino de reconciliación, sino de restauración, que son misterios más profundos que están todo en la Biblia. Cuando comienza a ser capacitado por este pastor, es un mentor que yo respeto mucho hasta el día de hoy, mi hermano, nos ayuda, nos ha dado esos códigos. Se nos ha potencializado el ministerio, que ahora es lo que hacemos, ayudar a pastores dando cobertura, ayudándoles con diseños proféticos, apostólicos, esto no, esto así, porque es una unción que Dios derramó sobre nosotros. Esto lo sabe mi pastor. Mira, acabo de venir tú estuviste ahí, estuvimos en Legendarios y estaba sirviendo y estaba un apóstol y estaba un pastor que yo le he ayudado, lo he ministrado, y el pastor amigo mío me dijo, te voy a presentar a mi apóstol para que le enseñes todo esto, es que lo está pasando, lo está viviendo, y el chiste que propicia una plática y me dijo, por favor pastor Johnny, explíquele, y le empiezo a explicar al apóstol, el apóstol se queda así de... Me dijo esto, lo que yo tenía dudas de muchos años, me resolviste las dudas en 5 minutos. Tú eres un Isaacar, eres un hombre entendido que se te fueron revelados códigos. Y me dice el pastor, el apóstol, me dijo, te voy a poner a las iglesias que doy cobertura, tienes que enseñar esto, por favor, enséñalo, muéstralo. Pero mi amigo pastor, se le acerca a mi pastor y le dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Escucha esto, porque él me dijo, es que estás loco, Johnny. O sea, me remueves mi doctrina, me remueves mi cultura, me remueves todo. O sea, te pasas. Y le dice él, me confiesa, te voy a confesar algo, me dijo, que le voy a preguntar a tu pastor. Y le pregunta a mi pastor, que yo no estaba ahí, le dijo, ¿qué piensa del ministerio de Johnny? Todo lo que hace. Mi pastor le responde esto, le dice, no lo entiendo, pero tiene mucho fruto. Wow. Y esto me recuerda a Juan, capítulo número 13, donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, a mí no me vas a lavar, Señor. Y Jesús le dice esto, lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después, porque hay cosas que son por fe. Sí. Entonces, hay cosas que primero se creen y después se comprenden. Eso que es una revelación de la palabra, que se te fue entendido, comienza a actuarlo y después la gente lo va a recibir por la fe. Entonces, hay gente que no lo entiende porque hay cosas que no se interpretan con la mente, se disciernen con el espíritu.
Porque la Biblia es un libro espiritual, no es un libro mental. Es un libro espiritual que se discierne con el espíritu, porque Dios es espíritu y tienes que hablar en el lenguaje del espíritu. Entonces esas cosas, por eso la persona que quiere leer la Biblia de una manera mental, una manera natural, la misma Biblia lo rechaza a él. Porque no tiene acceso, porque se lee con el espíritu. Entonces todo esto son códigos espirituales. Hoy en día hay ministerios que me dicen, yo no creo lo que tú dices. Y le digo, a mí no me interesa si lo crees o no lo crees, lo estás viviendo. ¿Quieres o no quieres? Y cuando lo viven y tienen esa experiencia, porque hablemos de doctrina, hablemos doctrina, hablemos de revelación, hablamos de revelación, hagamos cosas de fe, hacemos las cosas de fe. Y cuando la gente ve la manifestación, dice, me removiste mi doctrina, mi cultura, todo. Pero está escrito, aquí está sencillo, está escrito. No se me había, revelado, porque se le cayó el velo. Entonces, hoy en día hay asuntos doctrinales, hay asuntos dogmas, mejor dicho, que se tienen que quitar. Hemos recibido críticas, sí, pero la gente recibe su milagro, recibe su liberación y cambia su fruto, que es lo que hemos venido. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. El ministerio de Jesús era establecer el reino de Dios. Yo creo que todo ese proceso puso una persona en mi vida que depositó esto en mí, esos códigos. Empecé a profundizar, empecé a hacerlo y Dios ha abierto tantas puertas. Y digo esto, los que me están viendo, hay mucha necesidad. Tu formación, tu preparación determina mucho cómo vas a llegar a ser aquí en la tierra, porque la calidad de tu preparación determina la calidad de tu desempeño. Y estamos en una generación que no le gusta aprender. Y se está subiendo mucho, está creciendo mucho la maldad del pecado. Pero necesitamos ministerios integrados, consagrados, santificados, preparados, calificados, constituidos, confirmados, bajo autoridad para poder hacer esto. Yo sé, y lo digo de verdad con mucha humildad, yo sé que todavía, a pesar de que ya he viajado, he conocido, he sido invitado, yo sé que todavía las naciones me esperan. Todavía yo sé que estoy en el anonimato. Y no es que busco fama, no busco gloria, sino que hay mucha necesidad que un mensaje se tiene que lanzar, se tiene que expresar, se tiene que enseñar, se tiene que inspirar. Cuando una persona no es procesada, no es formada y no es enviada, es por algo específico. Hay muchas cosas, pero algo en específico es esto. Es que quien no puede ver lo lejano se vuelve esclavo de lo inmediato y quiere todo ya. Y se necesita ser procesado. Porque serás recordado por dos cosas en esta vida. Por los problemas que resuelves o por los problemas que creaste. Y la formación es clave en esto. Wow, eso está impresionante. Todo lo que has lanzado ahí van a salir un montón de clips de un montón de cosas que lanzaste. Pero quiero ya ir cerrando con esto. Así te despides y lanzas ahí un último consejo con lo que tomando, no tanto, que ya con lo que soltaste ya creo que muchos tomaron ahí consejo, pero que lances el último consejo, no de lo que has adquirido, sino del proceso cuando todavía no lo tenías. O sea, que lances un consejo a todos los jóvenes, a todo adolescente, a todo pastor, a todo ministerio, que está en un proceso que tiene promesa, que tiene palabra de Dios, que tiene lugares a donde Dios los va a llevar y están esperando o están transicionando incluso, que tú puedas dar un consejo desde esa etapa donde todavía no es, pero sabes que va a ser. O sea, cómo mantenerte ahí. Porque aquí donde lo ven, el pastor Johnny tiene 30 años y como bien dijiste, tú estás dando cobertura a ministerios que llevan de existencia capaz más años que tú, pastores que llevan vivido el doble que tú, pero no se trata de la edad, sino se trata de lo que decías antes, el llamado. O sea, Dios puso en ti un llamado, puso una asignación, puso un hambre, puso también capacitadores, puso maestros, puso mentores, puso pastores, y no se trata de la edad, pero sí que es una bendición, es decir, creo que es un regalo de Dios el tener pastores como tú tan jóvenes,
con una sabiduría que parece que tuviese 65. Entonces, que tú puedas dar ese último consejo de cómo, de la formación, de la parte del anonimato, de la parte del silencio, de la parte de las lágrimas, de la parte de la frustración, de la parte de renuncio, de la parte de ya no aguanto más, de la parte de me cansé, me quemé, como uno gritaba ahora en estos días legendarios, me quemé. O sea, da un último consejo a ministerios, a pastores, a jóvenes que tienen llamado y están detrás de alguien, debajo de alguien y a veces tienen la tentación esa de saltarse la autoridad o saltarse el tiempo, o tal vez llega su tiempo pero no es su hora. O sea, despídenos con ese consejo. O sea, ¿qué le dirías? Voy a dividirlo porque están posiciones diferentes, los jóvenes a ministerios. Okay. Para los jóvenes, el ejemplo de David. David inició a reinar a sus 30 años. La palabra que le dieron tenía como 13 a 16 años. Va a ser pastor. Pasó años. En ese proceso, cuando vence a Goliat, Saúl hace una pregunta y dice así: hijo, ¿de quién es este joven? No preguntó primero cómo se llama. Hijo, ¿de quién es este muchacho? Estaba diciendo de quién viene, quién es su padre. ¿Por qué habla de quién es su padre? Porque el padre, en el hebreo, papá, significa destino. Entonces, si el padre significa destino, quien te imparte determina tu destino. Y David fue procesado. El padre, Isaí, lo expuso a ser pastor de ovejas. Lo expuso a aprender a pelear. Dice que David peleó con osos y leones. Su padre lo mandó a lugares de batalla. Lo expuso a generar valentía. Su padre, que cuando tenía las 7 características, David sabía tocar, era valiente, hombre de guerra, prudente sus palabras, era hermoso. Su padre tuvo que formar esas características en él. El joven tiene que entender que tienes que estar bajo cobertura en una iglesia local, someterte a tu padre espiritual, someterte a tu padre biológico, porque el padre determina mucho hasta dónde vas a llegar. Entonces, un joven que quiere ser llanero solitario es peligrosísimo, porque el padre es el que envía. El padre manda la flecha. El padre que dice por aquí, por acá. El padre ve cosas que tú no ves. El padre es protección. Entonces, cuando tú tienes cobertura, cuando dejas que él meta en su mano, yo lo poco que he aprendido, lo poco que he estado, que he conquistado, yo creo que una de las cosas es porque me sometí a mi padre biológico, a mi padre espiritual. He entendido estar bajo cobertura. Me ha dolido, he llorado, pero el corazón humilde que hay que tener para recibir consejo, para dejarte formar. Joven, necesitas tener un padre y el momento señalado por el padre serás enviado. Que él pueda meter tu mano. Mi pastor se metía en mi vida, en las relaciones, se metía en mis estudios, se metía en todo lo que llevaba ser un padre. Le rendía cuentas. Entonces el joven tiene que aprender a saber escuchar, a saber aprender a obedecer y estar con sumisión. Entonces, yo creo que eso es para el joven que se deje formar, porque van a pasar muchos años. Jesucristo inició su ministerio a los 30 años. A los 12 años que se habla en Lucas capítulo número 2, estaba sentado en el templo con doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sean intencionales en aprender, en preguntar. Sean intencionales en su crecimiento, en estudiar. Sean intencionales. No se brinquen las etapas de su vida. No se brinquen. Escúchame lo que te voy a decir. Dios, antes de darle mujer a Adán, primero le dio trabajo porque quiso que fuera hombre. Después le dio mujer y después se hizo padre. No primero fue padre, después fue esposo y después fue hombre. Primero se hace hombre, después se hace esposo y después se hace padre. Si tú te brincas esas etapas, sufrirás mucho. No es tu tiempo de tener noviazgo, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Mi esposa fue la única novia que tuve. Mi esposa Sabdi que la amo, que es
lo mejor de mi vida. Yo perdí mi virginidad con ella, me casé con ella porque tenía que aprender a ser hombre, después esposo y después padre. No te brinques las etapas en las que estás viviendo. Si estás estudiando, termina tus estudios. Si estás siendo formado por tu pastor, prepárate, estudia con tu pastor la Biblia. No te saltes las etapas de tu vida. Es el consejo que podía dar a los jóvenes. En el ministerio, ¿qué consejo daría? Si no tienes cobertura, busca a quien someterte. Pastor, hay cosas que no deberías estar pasando. Y no podemos justificar que lo que estoy pasando es porque así Dios quiere. Porque una cosa es ser procesado. Otra cosa es estar literalmente bajo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no podemos echar la culpa a Satanás y a mí me culpas de todo lo que tomas decisiones. Pastor, busca cobertura. Sométete a alguien. Pastor, no andes como llanero solitario. Pastor, conéctate con una generación más joven. ¿Por qué? Porque esa generación más joven está hablando un lenguaje diferente. Yo, a pesar de que soy joven, yo escucho a chicos de 12 años, 13, 15 años. ¿Y qué se habla en redes sociales? ¿Y qué se...? No, ya escucharon esto. Tengo que estar conectado a una generación. Por eso cuando en Hechos... creo que se puede estar equivocado. Capítulo número 5, cuando Ananías y Zafira, ellos caen por una mala ofrenda que le mintieron al Espíritu Santo. Dicen que los jóvenes llegaron al templo y sacaron los cuerpos muertos. Los jóvenes sacan lo muerto de una iglesia. Conectarte con una generación más joven. Conectarte, que tenías jóvenes, adolescentes en tu iglesia. Que tengas cobertura, que estés conectado a una generación pasada y una generación presente, una generación futura. Que estés conectado. Y principalmente, pastor, quizá hemos aprendido dogmas, hemos aprendido teología, hemos aprendido cosas de humanos, pero que seamos hombres de espíritu también. Yo creo que una teología sistemática no es la mejor forma de conocer a Dios. Te ayuda y hágalo. Yo estudio. Y el pastor Ale es testigo. A mí me encanta estudiar cursos, teología, me gusta, pero tengo una experiencia con el Espíritu Santo, experiencia en oración. Pastor, ten cobertura. Pastor, conéctate con una generación futura que viene. Y pastor, sé flexible a escuchar y poner por obra. Sean flexibles en recibir ministerios, porque la perfección de todos los santos de la iglesia es a través de los 5 ministerios. Y es un tema para otro día, porque hay gente que no cree ni en el apostolado ni en lo profético y Dios mío. Pero yo diría eso. Recuerden que la calidad de tu preparación, pastor, determina la calidad de tu desempeño. Nunca podamos olvidar que toda la obra es por gracia. Esforcémonos en la gracia de Dios. Vivamos en la gracia, que es la gracia que nos sostiene. Wow, increíble. Gracias amigo y pastor. Gracias a todos ustedes, familia Vida Sin Filtro, de este podcast de Fuente de Vida. Deja ahí en los comentarios tal vez lo que más resalta, lo que más te gustó, pero también, sobre todo, deja qué otros temas te gustaría que habláramos sin filtro para preparar lo que viene, los próximos episodios, que también puedan ser de provecho y también de aprendizaje, no solamente de lo que a veces uno ve en el exterior o en las redes o en un púlpito, sino todo lo que hay detrás, los procesos que uno vive en silencio, que a veces no siempre se conocen. Ese es el sentido de este podcast de Vida Sin Filtro. Así que gracias por estar acompañándonos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Los bendecimos. Chao. Chao. Bye.